Dios le dijo a Samuel que llene con aceite a a uno de sus hijos y que vaya, así que Samuel que fuera y a ungir a alguien en Israel. Así es que uno de ellos llegó y regresó y dijo, no, a ese no, no, a ese no, tampoco, hasta que ya no había hijos. Samuel dijo, entonces, si no hay nadie más, es que hay otro hijo, hay uno, pero nomás que está niño que está atendiendo a las ovejas. Entonces llega David y Dios dice, ese es, úngelo. Toma el cuerno, lo unge con aceite y el Espíritu de Dios lo toma desde ese día en adelante. La Biblia hebrea del Antiguo Testamento describe este ungimiento, incluyendo un ungimiento para un puesto, una vocación para la gente. Esto incluye sacerdocio. Dios le pide a Moisés que los unja a Aarón y a sus hijos como sacerdotes en Israel y profetas. Elías le pidió, Dios le pidió a Elías que no era Eliseo como su sucesor y como y para reyes y realeza. Y como dije la semana pasada, las primeras iglesias desarrolló una práctica de ungir a cristianos que están recién bautizados, con esto en mente. Fueron ungidos para ser de la realeza. Fueron ser sacerdotes, una convocación especial como parte de Cristo, parte del sacerdocio de todos los creyentes. Y entendieron qué es lo que estaban haciendo. Sabía que se estaban ungiéndolos en esa tradición, utilizando el aceite para consagrar gente, individuos, para un llamado especial. Algo que la gente ha hecho desde el inicio, desde la tradición. Y era eso. Pedro, en el texto esta mañana que vemos este llamado en la iglesia como un llamado de sacerdocio. Y en la Biblia vemos el llamado de su propia gente. Dios llamaba a su gente para el sacerdocio. Y claro, el ungimiento siempre se relaciona con el Espíritu de Dios. Es el aceite es lo que trae al Espíritu de Dios. Muchos dicen, no, ese no es. A mí me gusta, y eso no es así. A mí me gusta manejarlo el aceite en la frente de alguien, dejarlo como un misterio, invocando al Espíritu de Dios. Ahora los cristianos de la iglesia temprana no creían que la gente, siendo sacerdotes, pero estaban tomando el sacerdocio de Cristo. Y ahora este es un sacerdocio de creencia, no de individuos. Y esto es algo difícil para poder enredarse en nuestras mentes, como en la cultura, nuestra mente. En manera colectiva eran parte de un sacerdocio. Individualmente no tenían poder como sacerdotes, no tenían llamado. Pero colectivamente
eran de la realeza y cuando fueron ungidos fueron como de la realeza en cierto aspecto. Y cuando pensamos en la realeza y en eso, esto tiene sentido. Tiene un contexto, necesita un contexto, ¿verdad? Necesita una familia real, un reinado. Es lo mismo aquí en la iglesia. Necesitamos cada uno de nosotros. Somos una nación santa de sacerdotes, gente de Dios, llamados a un propósito. Ahora, una de las cosas que me pidieron esta semana es, ¿por qué? ¿Qué es lo que los sacerdotes hacen? ¿Qué quiere decir que es un sacerdote? ¿Qué quiere decir? Se oye muy impresionante, ¿no? Ser ungido por un sacerdocio. No, vea que me cuenten a mí también, yo también quiero eso, pero ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Quizás diríamos en nuestra cultura utilitaria. ¿Para qué es? ¿Por qué somos sacerdotes? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Y si notan, cuando Moisés le dice a Moisés, Dios le dice a Moisés que unja a Aarón, él era un sacerdote para servir a Dios. Un sacerdote para servir a Dios. Y este lenguaje se sigue en Pedro y se ve en Revelaciones, en el libro de Apocalipsis. Un reinado de sacerdotes. Un sacerdocio de la realeza para servir a nuestro Dios. Nuestro llamado. Nos empoderamos unos a otros para ser parte de este sacerdocio, para servir a Dios. Qué interesante. Generalmente no es lo como pensamos eso. Siempre pensamos como sacerdote tener poder para decirle a alguien qué hacer, cómo vivir, cómo hablar por Dios y a la comunidad. Pero los sacerdotes también han existido claramente para servir a Dios. Todo el punto es para servir a Dios. En cierto sentido para servir a la gente, pero en otro sentido no. La actividad del sacerdocio es hacia Dios. El pasaje en esta mañana de Pedro dice, un sacerdocio de la realeza es para ofrecer sacrificios espirituales. Es un término muy raro, sacrificios espirituales. Deja mucho a la imaginación. Y cristianos han estado pensando por ese término por varios miles. ¿Qué son espíritus espirituales? Sacrificios espirituales. Uno de los sacrificios espirituales es lo que hemos estado haciendo esta mañana. He estado alabando a Dios. Hemos estado cantando canciones, himnos. Sacrificio de alabanza. Otra cosa que hemos estado haciendo, hemos estado orando. La oración es un sacrificio espiritual. Uno del llamado del sacerdocio es hablar por la creación, orar por la creación, orar por la gente de la creación, por la gente de esta comunidad. La oración de la gente es un sacrificio espiritual a Dios, parte de la gente y parte de todo el mundo. Es un llamado alto, llamado espiritual. La otra cosa que nos ha puesto aquí es un espíritu de sacrificio, es servicio. Servicio. Cuando pienso en estas cosas siempre digo,
María Catherine de Siena. Catherine tenía esta visión hace varios siglos atrás de que ella, una mortal, tenía nada que ofrecerle a Dios. Dios necesitaba a Catherine. Dios necesita a ninguno de nosotros. Ella no puede hacer por todo para hacer la vida mejor a Dios. No le ofreció a Dios nada. Y Dios dijo, pues te puse entre toda la gente para que los puedas amar a ellos. Por mí. Hay una historia de un señor que se llama Pachomius. Pachomius fue un egipcio nacido en Egipto hace mucho tiempo. Y los reclutadores romanos de la guerra del ejército imperial le dijeron, ¿usted va a unirse al ejército? Dijo, yo creo que sí. No había de dónde salir. Él era un prisionero. Fue tomado y lo llevaron al cuarto ahí, a las barracas, junto con otros prisioneros, y gente vinieron a visitar y ofrecerle comida y consuelo. Entonces Picomius preguntó, ¿quiénes son esta gente? ¿Y por qué hacen esto? Para la gente que ni siquiera conocen. La respuesta que le dijeron a él, de las otras personas le dijeron a ellos, ellos, esa gente son cristianos y ellos lo hacen en el nombre del Dios que está en el cielo. Están ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Por un lado, quizás se escuchará como no es nada relevante, pero esta es la relación entre los cristianos y Dios. Pero por otro lado es muy relevante y poderoso. Sacrificios espirituales, sirviendo a nuestro Dios, dando testimonio a la realidad de Dios en nuestro mundo. En nuestro tiempo tendemos a pensar, tenemos dificultad pensando en cómo servir a Dios de esta manera, que como que nuestras acciones están orientadas o dirigidas hacia uno a otro, que su significado debe de ser hacia los otros humanos o la creación, quizás. Siendo un sacerdote no niega eso, simplemente dice que el significado profundo de estas relaciones, de estas interacciones, son de que son dedicados a Dios, consagrados a Dios, un sacrificio espiritual. Somos, cada uno de nosotros, ungidos a ser sacerdotes. Y en este momento de ungimiento, el Espíritu de Dios nos toma. Estamos consagrados y nos ha consagrado a ser sacerdotes, a servir a nuestro Dios. Como parte de la liturgia antigua de la iglesia durante la Santa Cena, hay una invocación, consagrar, que nos consagra
Consagra este cuerpo, consagra tu iglesia para que podamos ser, para que podamos ser parte de Cristo, para que podamos tomar así como parte de Cristo, el sumo sacerdote, servir a nuestro Dios. Hay un himno, y me gustaría cerrar con esto, que es un poco, es conocido por nosotros. Lo voy a cambiar un poco, solo una palabra, como una invocación. Vengan, conságranos para ser personas, con secreto, para ser sacerdotes para su servicio. Espíritu Dios viviente, espíritus de Dios viviente,